Buen día para las personas que nos miran. Somos alumnos de la USAP, de la Universidad Privada de San Pedro Sula. Hoy les vamos a hablar acerca de los procedimientos tributarios. Mi nombre es José Arnaldo Patubón y les voy a hablar del tema de las funciones del Estado y los tributos. Primero vamos a definir qué son las funciones del Estado. El Estado, como manifestación de la sociedad jurídicamente organizada, tiene que cumplir con un tipo preciso de funciones que son ineludibles. Estos deberes o cargas son las funciones públicas. La función pública se caracteriza por tener una naturaleza indelegable y exclusiva. Es ejercida por el Estado con todas las prerrogativas del poder público y tiende a satisfacer el interés público. Pues, ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es proporcionar a los ciudadanos las condiciones para lograr en plenitud sus aspiraciones espirituales y los medios para una vida digna, es decir, lograr el bien común. La función del Estado. Pues los servicios públicos deben garantizar que el Estado y otros servicios públicos, la defensa nacional, la seguridad interna, la viabilidad, el orden público, la justicia y la educación y la salud, las funciones públicas y servicios públicos, pues las funciones públicas pueden ser la administración de la justicia, el dictado de las leyes, la defensa, la emisión de moneda, otros servicios que sirvan para una mejor convivencia, comunicaciones, transportes, educación y sanidad, etc. Otros que sirvan para proteger o tutelar los intereses de los individuos, vivienda, alimentación y etc. Los servicios públicos pueden ser indivisibles a aquellas prestados a todos los miembros, de la sociedad en forma indiscriminada y que no puedan aceptar una división respecto del grado de beneficio o ventaja que da a cada persona. Ejemplo, puede ser la seguridad interior. O indivisibles, que son los que su beneficio o ventajas pueden ser determinadas según cada persona. Un ejemplo, los servicios postales. El Estado y el tributo. El Estado tiene una función que es atender los servicios públicos con funcionarios y servidores públicos, o sea, las personas del servicio de la República, y un soporte económico que es el tributo principalmente. Los tributos es un ingreso público. Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector público para realizar sus actividades. El ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Características del ingreso público. El ingreso público es siempre una suma de dinero. No obstante, en algunas ocasiones el ingreso público, que inicialmente se cuantifica en una cantidad de dinero, se hace efectivo en especie, como por ejemplo en aquellos casos en que la deuda tributaria se extingue con la entrega de bienes del patrimonio histórico. Es percibida también por un ente público y tiene como objetivo esencial financiar el gasto público. Vamos a hablar también de la clasificación de los ingresos. Los ingresos tributarios son los originados en la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes, impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio y sobre la producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios que se cargan a los costos de producción o comercialización. Los ingresos no tributarios provenientes de fuentes no impositivas, entre estas se pueden nombrar tasas, regalías, derechos, alquileres, primas, multas, entre otros. Si se atiende a la periodicidad con que se obtienen, se suele distinguir entre ingresos originarios y extraordinarios según que afluyan al Estado de manera regular o solo se obtengan en circunstancias especiales. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Según figuren o no en el presupuesto. Se clasifican los ingresos como presupuestarios o extra presupuestarios.
¿Cuál es la finalidad de los ingresos? La finalidad de los ingresos públicos es la de poder hacer frente a todos los gastos públicos que el Estado posee. Un presupuesto equilibrado es aquel que relaciona en forma eficaz los ingresos como los gastos, con el fin de elaborar la mayor obra posible en el beneficio del país y sus habitantes. ¿Qué es el gasto público? El gasto público consiste en la erogación que el Estado efectúa para adquirir bienes intermedios y factores de producción a fin de combatirlos adecuadamente para la producción de bienes y servicios públicos, o para adquirir directamente bienes en el mercado destinados a asumir la función de bienes públicos sin necesidad de transformación por el Estado. El gasto público es el empleo de las riquezas realizado por la autoridad competente del Estado en virtud de una autorización legal previa destinado a la satisfacción de necesidades públicas y en términos generales a la atención del interés público. Los gastos del Estado deben ser cubiertos o financiados por ingresos, mismos que serán solventados por los fondos de la Tesorería General de la República, a saber, el producto de derechos de importación y exportación, el producto de la venta y localización de tierras de propiedad nacional, la renta de correos, las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso, los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional. De generalidades destacamos así que los recursos son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica y jurídica, por lo que concluimos en que los recursos públicos es toda riqueza devengada a favor del Estado y acreditada como tal por su tesorería para poder cubrir los gastos públicos o términos generales, en cumplir también con los fines estatales y ser de los medios para llevar a cabo la intención del Estado en la vida general del país. Que es una potestad tributaria. Es la facultad para crear el tributo con el fin de recaudar los recursos que el Estado cubra en el gasto público. Potestad tributaria se puede dividir, podemos decir que es originaria cuando emana de la naturaleza y esencia del Estado, y también nace de la Constitución o de los principios institucionales donde no exista la misma. Puede ser derivada o delgada la facultad o imposición que tiene el ente municipal para la CRAE, tributos mediante la derivación en virtud de una ley. En conclusión, podemos decir que el Estado le debe de proporcionar a sus ciudadanos los servicios públicos para una vida digna, como ser salud, educación, justicia, orden público, protección, entre otros por mencionar. Para esto tiene funciones públicas como ser la administración de la justicia, la emisión de la moneda y otros servicios que servirán para mejorar la convivencia social. Y para esto es necesario tener ingresos previamente de tributos para cubrir el gasto público siempre y cuando se mantenga un equilibrio. Pero es una realidad latente que en nuestro país mantenemos un déficit público, ya que el gasto público es mayor a la recaudación de ingresos, o sea, los tributos. Es por eso que recurrimos a la deuda externa para hacerle frente a los gastos del país. Muchas gracias.